Hola, ¿cómo están todos nuevamente? Aquí en Claves para Impresión 3D te voy a comentar sobre la variedad de filamentos que hay para impresión 3D y las finalidades que puedes obtener con los mismos. A continuación vas a apreciar no solo las cualidades superficiales, como están aquí atrás mío, sino también vas a aprender un poco algunos tecnicismos. Los filamentos vienen en una presentación de bobinado, digamos sería un alambre de una sección circular de un diámetro específico que tiene unas tolerancias mayores y menores, pero deben encuadrarse dentro de, digamos, un estándar para que no haya taponamientos en la boquilla que se va a derretir. Es decir, este material viene enrollado como si fuera un cable, un alambre, con un largo importante, y por lo general viene suministrado por peso, por venta al peso. Vienen carreteles o bobinas de 1 kilo, también vienen de medio kilo, algunas fragmentadas de 250 gramos, depende de la complejidad y el precio. Uno puede dejar la pieza definitiva en este mismo material sin tener que procesarlo. Y después hay algunas técnicas de algunos materiales que sirven para procesarlo y dejarle una terminación o una textura bidimensional deseada. En este momento los más usados son 5: PLA, ABS, PETG, Flex y Nylon. También están otros que son complementarios, que su uso no es tan frecuente, pero tenemos el IPS, que es el poliestireno de alta densidad, y bueno, hay algunos más que son aditivos de, por ejemplo, PLA más cargas metálicas o PLA más carga de madera. Ahora te voy a mostrar un poco la variedad. Hay algunos con fibra de carbono, POM, ASA. Tenemos filamentos solubles que se utilizan para soportes, para después degradarlos en agua y poder removerlos fácilmente de la estructura, que ese es otro de los problemas que vamos a atacar en los videos. Así que te voy a comentar un poco sobre cada uno. Bueno, vamos a comenzar con el ácido poliáctico, llamado PLA, sus siglas. Es un material muy versátil, lo podemos encontrar en muchas presentaciones, de colores, más que nada, variedades de tonos, de pequeños tonos entre sí. Acá tenemos entre un azul claro y un azul oscuro. La verdad que hay muchas variedades para poder tener productos ya finalizados y sin necesidad de pintarlos, o por lo menos tenerlos de base para generar otros tonos. La verdad que hay mucha variedad. En este caso yo tengo una escala cromática simple, pero también hay grises, blancos y colores translúcidos, o no son totalmente transparentes porque siempre hay una estructura adentro que lo termina conteniendo. Acá ahí se puede ver la estructura como queda. Pero en la mayoría de los materiales hoy ya está viniendo esta variedad. ¿Qué es lo que tiene interesante? Lo voy a ir catalogando de esta forma. Es que el PLA tiene una facilidad de impresión que es superior a la de los otros materiales. Es decir, que vamos a tener en cuenta dos parámetros: la temperatura de fusión del material y la temperatura de la cama. Lo que es la cama es la adhesión a la base donde se va a imprimir. Lógicamente debe mantenerse quieta esa pieza, las primeras capas en su adhesión, y se debe mantener siempre fija para que no se caiga con el movimiento del extrusor. Y en este caso lleva una temperatura de 55 grados aproximadamente, o en algunos casos con un adhesivo ni siquiera es necesario encender la cama. Y la temperatura de fusión entre los 190 y 210 grados. Entonces tenemos 55 grados, que es el más frecuente, y entre 190 y 210 grados. Cuando veamos los siguientes vamos a ver comparaciones. Tenemos materiales también especiales, por ejemplo,
Este PLA tiene un 40% de viruta de madera, tiene acerrín adentro, que es madera de bambú, y hay algunas ya variedades que son las tonalidades más oscuras o más claras. Y si uno setea las temperaturas, puede generar un veteado. La verdad que es impresionante la calidad de este material. Es más, esto se puede lijar y también queda ese pequeño veteado. Y tiene una textura al tacto, la verdad que es muy pero muy cálida. El PLA es un material muy versátil que se puede emplear en su mayoría. Y como les comentaba, tenemos mucha variedad de colores. Y en algunos casos algunas texturas. Este tiene un cambio de color ahí. Es el mismo PLA, nada más con un seteo de un cambio de color. El material es mismo. Es un material muy resistente que, dependiendo del patrón del relleno que se le hace a la impresión, nos puede dar ciertas versatilidades según cómo lo configuremos. Pero bueno, hablemos de generalidades. Después tenemos ABS. El ABS es el acetilbutadieno estireno, que es llamado ABS, como los frenos, sí, como los frenos, como el sistema ABS de frenos. Es un material que fue como el pionero de la impresión, y a comparación de esto, del anterior, del PLA, lleva mucho más temperatura para la impresión de su boquilla, unos 220 grados por lo menos, 225, y lleva de cama para que la pieza se adhiera bien, es decir, esta es la cara ahí que brilla, para que se adhiera a la mesa donde va a estar imprimiéndose, por lo menos 95 a 100 grados. Entonces llama la atención que está requiriendo el doble a diferencia del PLA, o el PLA la mitad de lo que es la temperatura. Entonces hay que identificar cuál es el objetivo de usar PLA. El PLA mecánicamente es mucho más fuerte, resiste a los impactos más, de una forma mayor o superior. Es un poco más lijable, es lijable. Fíjense, esta es en comparación la diferencia que tenemos de estas dos mismas piezas. La azul es la de PLA, la color magenta es en ABS. El ABS presenta una mayor calidad, digamos, superficial. Acá en el mismo lado hay unos pelos que todavía que no llegaron a ser del todo cubiertos. Y bueno, la verdad que hoy por hoy mucha gente lo sigue utilizando por la facilidad del lijado. Nosotros, si queremos lijar una pieza de PLA, lo que sucede, a ver si el foco de la cámara me lo toma, lo que sucede es que nunca se pueden terminar de sacar al 100% estos pequeños estas pequeñas rebarbas o también pelillos que quedan por el mismo lijado. En cambio el ABS queda perfecto, entonces mucha gente lo sigue utilizando por eso, a costa de requerir mayor temperatura. Y otra de las contras que tiene es el famoso warping o delaminado, el cual si la temperatura no es pareja, o por ejemplo se abre una ventana o hay una corriente de aire en la habitación, puede ser que las capas se empiecen a despegar durante o hasta después en el enfriado. Entonces también corresponde un seteo, corresponde a enmarcar la impresora, cerrarla, y la verdad que da muchos problemas a comparación a veces de resolverlo con un material más sencillo. Depende obviamente de las prestaciones, como siempre lo digo, pero cada material tiene su pro y su contra. A continuación apareció en los últimos años el famoso PETG, que digamos viene a cubrir la evolución del PET, el material de las gaseosas, de los jugos, de los envases plásticos de la industria alimenticia, el cual presenta una resistencia muy similar al ABS,
pero con mejoras en cuanto a su proceso de impresión. Es decir, que requiere de temperatura de cama 65 grados, vuelvo a hacer la referencia del ABS, que son 100 grados, y de impresión, de fusión del filamento en 235. Esto quiere decir, si lo traducimos digamos a ganancia de tiempo, porque la cama se tiene que calentar durante un buen tiempo. Si estamos en invierno, la verdad que en una habitación que hacen 10 o 15 grados o 20, llevarlo a 100 grados tarda su tiempo, y también no sobrecargamos la fuente, y digamos, la vida útil de la impresora utilizando frecuentemente ABS va a reducirse o necesitar cambiar periódicamente. Este material, como les comentaba, el PETG es muy fuerte, no está probado, solo pocos filamentos traen sello de aptos alimenticios o aptos usos médicos, pero este material tiene una resistencia muy grande. Este fue probado en unas boquillas a 2 bar de presión, lo cual dio unos resultados excelentes, y tiene una calidad de terminación muy similar también al ABS, en los cuales yo siempre recomiendo, bueno, estar supeditado a cuál es la función final. También vienen muchos colores y presentaciones, en caso vienen blancos, negros, colores muy variados, la verdad que muy variados. A continuación, el número 4 que les comentaba, el filamento flex, filamento flexible, que es, digamos, es un elastómero. TPU es uno de los nombres técnicos, el cual nos permite por primera vez generar un material que es totalmente flexible. También va a depender de cómo fue configurado, pero como lo indica el nombre, es una pieza lo más similar a una goma que tenemos en el mercado. Hay filamentos Superflex, Ninja Flex, que se llaman ahora, que tienen todavía mejores facilidades para imprimir. En este caso, la verdad que está buenísimo, digamos, un material que tiene memoria, que es elástico, por eso es su condición de flexible, digamos, no se desarma al impacto. Y después tenemos el número 5, el famoso nylon, que es un material que tiene una resistencia mecánica por arriba del ABS, por arriba del PETG, que es un material que se utiliza en la industria como mecanizado para engranajes, ruedas dentadas, el cual tiene digamos, una resistencia a los impactos muy grandes, pero también con un coeficiente de elasticidad que permite que la pieza no se fragilice ante impactos muy grandes, es más, que tenga pequeñas deformaciones, y permitiendo, digamos, absorber y en algunos casos contener las vibraciones. Fíjense, por ejemplo, la cantidad de cosas que podemos hacer desde impresión 3D, que esta pieza también se puede hacer en PLA, en ABS o en PETG, una pieza totalmente lista y diseñada para roscado. Y podemos combinar materiales, texturas a nuestro gusto. Bueno, y en un sexto caso agrupo los materiales por ahí que son de industria mecánica con fines más precisos, ASA, POM, después filamentos solubles en agua, que digamos, sí o sí implican cuestiones mecánicas de una fortaleza mayor, en los cuales el diseño va a la par de la solicitación del servicio. También filamentos con fibra de carbono, que también requieren una impresora 3D con ciertos ajustes o superior a la media que se vende de modo hobby. Ahora te voy a mostrar un caso donde tengo el PETG en su máxima solicitación mecánica
para bueno, un hobby que tengo importante en mi casa. Bueno, espero que te haya servido este video. Es un consejo como práctico para aquellos que están iniciando o tal vez algunos que les quedan algunas dudas. Siempre es recomendable mirar las especificaciones de cada fabricante porque existen diferencias mínimas en cuanto a los polímeros que utilizan y los aditivos más los colorantes, que a veces no es un dato menor mirarlos y chequearlos con la información que suele venir pegada, digamos, en la etiqueta de la misma. En este caso, yo siempre recomiendo hacer uso de esta información y, como te voy a mostrar ahora, siempre tenerlos guardados, porque dependiendo de la zona geográfica del mundo o del país donde estés, las condiciones que afectan, una es el polvillo, dos, la humedad. La humedad ataca bastante a la calidad de los mismos y vas a ver que cuando abrís el rollo después de haberlo usado, muchas veces vas a ver partes que se quiebran o se fragilizan. Entonces es recomendable siempre mantenerlos en sus bolsas originales. Ahora los he sacado para hacer una muestra, pero yo siempre los tengo en las bolsas o en las bolsas tipo Ziploc o con cierre, que algunos fabricantes también lo están suministrando de esa forma. Yo te recomiendo entonces que los mantengas guardados, y mi tercer consejo es cuidar el impacto ambiental que esto produce. ¿Por qué? Porque esta tecnología, estas máquinas, permiten generar muchas formas con poco esfuerzo, vamos a decirlo de esa forma. Podemos bajar un archivo y mandarlo a imprimir y no nos gustó y volver a imprimir otro, o así sucesivamente. Entonces es importante también que nosotros tengamos en cuenta el impacto que vamos a hacer, elegir el tipo de material en consecuencia al fin que va a tener. Si es algo ornamental, es preferible tal vez utilizar un PLA, es algo que no tiene un trabajo mecánico fuerte. Si es algo que debe durar y resistir a una solicitación, ahí tenemos otras variedades que fui comentando. Y en lo posible también hacer uso de todos los pedazos que nos van quedando antes de volver a tirarlos. Estos proyectos que son de recicladoras de filamentos, en los cuales se hace un rebobinado a partir de todos los descartes. Bueno, hasta acá. Espero que te haya gustado, espero tus comentarios, lo que necesites lo voy a ir respondiendo abajo. Te pido que te suscribas si no lo hiciste, y bueno, esta comunidad está agrandándose y pronto se vienen novedades en cuanto a cursos y recomendaciones que voy a ir dando. Les agradezco mucho su atención, compartan, difundan y hagan uso y lo que sean aquí. Gracias.